Pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este magnífico evento y en esta sede extraordinaria. En primer lugar, permítanme saludar a quien hace posible la celebración de esta cumbre, a la gran organizadora, que es nuestra muy querida vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, doña Isabel Winkels. Bueno, es nuestra estrella, nuestro faro de luz, nuestra fuente de inspiración. Y el lujo de los lujos poder tenerla en esta Junta de Gobierno. Y también, si Isabel es un lujo, pues contar con doña Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política y referente indiscutible del pensamiento feminista contemporáneo, es quien va a inaugurar también en esta conferencia magistral esta 13ª cumbre de mujeres juristas. Muchísimas gracias también. Y tenemos una extraordinaria presencia de autoridades. Tenemos a doña Carmen Martín, viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, también referente para nosotros en el progreso y en la lucha continuada por los derechos de la mujer. Tenemos también a doña Almudena Lastra, diputada, senadora, decanas. Muchísimas gracias, autoridades en general. Permítanme que haga un saludo extenso a todos sin hacer un señalamiento individual para no prolongar esta inauguración. Y estamos, como decía, en la 13ª cumbre ya de mujeres juristas, en un lugar que simboliza además, como muy pocos existen, la soberanía popular, el pluralismo y la construcción democrática. Estamos en el Congreso de los Diputados, en la sala Ernest Young. Por lo tanto, es de merecida y debida gratitud agradecer a la presidenta del Congreso, que no ha podido acompañarnos por cuestiones sobrevenidas, en cualquier caso, la cesión de esta sala que hace posible el marco la celebración de esta cumbre en el marco que nos encontramos. Y que esta sala se celebre precisamente, que esta cumbre se celebre precisamente en la sala Ernest Young no es un gesto menor. Es una afirmación de que la igualdad, los derechos y la reflexión jurídica sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo forman parte precisamente del mismo corazón de nuestra democracia. El lema que nos convoca este año en esta 13ª cumbre es tan actual como inquietante. Desafíos y amenazas para la igualdad en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una promesa futura, es ya una realidad estructural que está transformando la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos comunicamos, en la que decidimos y también en la que gobernamos. Afecta a la infancia, a la juventud, a la contratación laboral, al acceso al crédito, a la selección de personal, a la gestión de prestaciones públicas, caso Bosco, a la persecución del delito, la difusión de la información y, por supuesto, al ejercicio de la abogacía. Pero toda tecnología incorpora siempre los sesgos, incorpora las prioridades y las omisiones de quienes las diseñan y de los datos con los que se entrenan. Si esos datos reflejan desigualdades estructurales, la tecnología puede amplificarlas. Y si los algoritmos no son transparentes, la discriminación puede volverse invisible. Y lo que es más preocupante también, puede adquirir apariencia de neutralidad técnica. Por eso, hablar hoy de inteligencia artificial es también hablar de poder, de quien diseña, de quien controla y de quien supervisa los sistemas para que la toma de decisiones afecten a los derechos fundamentales. El programa de esta cumbre refleja con rigor esa complejidad. Se abordará el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, se analizarán los límites del Reglamento General de Protección de Datos ante esas decisiones algorítmicas discriminatorias y se estudiará el impacto de la inteligencia artificial en los derechos laborales de las mujeres. Por supuesto, reflexionaremos sobre la gobernanza algorítmica, el feminismo jurídico, la educación, los medios de comunicación y la nueva violencia digital. No estamos en absoluto ante un debate teórico, estamos ante una cuestión que incide directamente en la igualdad real y efectiva. Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid esto lo tuvimos muy claro desde hace tiempo y fuimos conscientes de la magnitud del desafío cuando ya en junio del año 2023 ya presentamos una hoja de ruta sobre el uso de la inteligencia artificial en la abogacía. En ella advertíamos de esos riesgos evidentes de la desinformación, de la posible suplantación de identidad, de las vulneraciones también en materia de propiedad intelectual, de la opacidad algorítmica o de los eventuales
efectos que pudiera también generar en el derecho de defensa, tal y como estamos viendo ya en nuestra realidad. Pero también señalábamos algo esencial en aquella guía. La inteligencia artificial no debe contemplarse desde el miedo paralizante, sino desde la responsabilidad activa. No se trata de rechazar la tecnología, que debe ser bienvenida, sino de integrarla con criterio, con formación, con supervisión humana y con pleno respeto, por supuesto, a la deontología profesional. Defendíamos entonces, y lo seguimos haciendo al día de hoy, que la abogacía tiene, por lo tanto, una doble responsabilidad. Por una parte, en primer lugar, hacia adentro. Tenemos la responsabilidad de ayudar a que nuestras colegiadas y nuestros colegiados puedan adaptarse a este entorno tecnológico disruptivo, evitando que nadie se quede atrás en un proceso en el que ya no hay vuelta. Que el uso de estas herramientas no comporte la merma de la calidad, ni tampoco del asesoramiento ni el derecho de defensa. Pero, en segundo lugar, también tenemos otra responsabilidad hacia afuera. Nuestra otra responsabilidad es contribuir a que la regulación de la inteligencia artificial ponga en el centro la defensa de los derechos fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas. Europa, como todos sabemos, ha dado un paso relevante con la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial basado en la clasificación de niveles de riesgo. Es una aproximación ambiciosa y también pionera en el mundo a la hora de regular la inteligencia artificial. Pero la norma, por sí sola, como ninguna norma lo hace, no garantiza la igualdad. La clave estará, por tanto, en su aplicación efectiva, en su supervisión y en la capacidad de detectar precisamente esos impactos diferenciados por razón de género. Porque si los algoritmos que gestionan procesos de selección penalizan, por ejemplo, trayectorias profesionales interrumpidas por cuidados, si los sistemas predictivos reproducen también patrones históricos de discriminación o si la violencia digital se multiplica mediante tecnologías de manipulación de imagen, de voz, entonces estaremos ante nuevas formas de desigualdad con apariencia de modernidad, pero con desigualdad. Y ahí es donde la abogacía no puede permanecer al margen. La igualdad no es el resultado automático del progreso tecnológico. Es una conquista jurídica y social que exige vigilancia permanente, como también exige vigilancia permanente la defensa del Estado de Derecho. Exige formación actualizada, análisis crítico y valentía. Valentía cuando las decisiones automatizadas pueden vulnerar derechos. Y esta cumbre, precisamente, es un espacio para esa reflexión colectiva, para escuchar las expertas y los expertos de primer nivel que traemos precisamente para ser faro de luz en la defensa de la igualdad, para confrontar diagnósticos, para identificar riesgos concretos y, sobre todo, para proponer soluciones jurídicas sólidas. Pero también, y finalizo con ello, es algo más, es un recordatorio de que la igualdad en la profesión jurídica sigue siendo una tarea en permanente construcción y que el liderazgo femenino en el ámbito del derecho no es una concesión, sino es una exigencia de calidad democrática. Permítanme concluir con una convicción clara. La inteligencia artificial puede ser, y lo será, una herramienta sin duda extraordinaria para mejorar la eficiencia, para ampliar el acceso de la información y para reforzar la toma de decisiones, pero solo será verdaderamente compatible con el Estado de Derecho si se desarrolla bajo el escrutinio de juristas comprometidos con los derechos y con las libertades. Este es el reto y también esta es la responsabilidad de todos nosotros como juristas que tenemos ese compromiso con la sociedad. Muchísimas gracias por su asistencia. Van a disfrutar de una cumbre de juristas extraordinaria. Isabel. Muchísimas gracias a todos y a todas, autoridades. Gracias por estar aquí. Especialmente en esta sala, la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Y a mí tengo que reconocer personalmente que me
embarga un poco la emoción. Mi madre fue diputada en esta casa, mi madre fue senadora constituyente, fue diputada en esta casa. En la placa que hay ahí, relacionando a las 27 constituyentes, la primera por apellido es mi madre, Juana Arce. Mi madre nos dejó hace 3 meses y, por tanto, reconozco que me emociona estar aquí, en esta sala, en este edificio, especialmente hoy. Gracias, por tanto, por hacer posible, presidenta del Congreso, que no ha podido estar aquí, y por hacer posible la celebración de esta cumbre en esta sala, que efectivamente creo que es un marco suficiente institucional como para enmarcar la importancia del debate que aquí vamos a celebrar. Gracias, decano, gracias, Eugenio, porque me consta que tu compromiso con la igualdad no es una cuestión de oportunidad, sino la tienes interiorizada. Los 3 años que llevamos trabajando juntos, puedo dar fe de que la igualdad para él no es un concepto porque está de moda y hay que hablar de igualdad, sino lo tienes interiorizado y tu vida se desarrolla en parámetros de igualdad. Es un compromiso tuyo, personal, con la sociedad y con el Estado de Derecho. Y personalmente te lo agradezco. En esta cumbre, que se ha consolidado después de 13 años, desde que la primera mujer decana, Sonia Gumpert, inició este ciclo de cumbres de mujeres juristas, se ha convertido en un espacio de reflexión rigurosa, basada en datos, que no en dogmas, de aprendizaje compartido y de impulso institucional y, sobre todo, de alerta. Hay que alertar efectivamente de un riesgo actual, como ha dicho el decano, pero que estamos a tiempo en este momento de frenar. Desafíos y amenazas para la igualdad en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala, es abstracto, pero efectivamente hay que saber y vigilar dónde se aplica, qué datos, bajo qué incentivos y con qué controles, sobre todo. ¿Cómo evitamos sistemas automatizados que conviertan desigualdades históricas en desigualdades optimizadas? Porque este es el riesgo que estamos corriendo y, por tanto, que sean más difíciles de detectar y de corregir. La desigualdad no va a desaparecer por inercia. Hay que intervenir frente a la desigualdad que sigue existiendo. Si no se corrige, la desigualdad se petrifica y los sistemas de inteligencia artificial, por definición, aprenden de lo ya heredado. Y si nos vamos efectivamente a lo heredado, vemos que tan solo un 20,5% de las mujeres en la Unión Europea se dedica a profesiones, a especializaciones TIC. Eso quiere decir que el 80,5% de las personas que alimentan esa inteligencia artificial son varones, con sus sesgos. Y ese es otro dato que evidentemente hay que vigilar y hay que corregir, porque esa efectivamente es la clave. Hablamos de la inteligencia artificial como si fuera una entidad abstracta, pero son sistemas que aprenden de patrones a partir de datos reales, producidos en sociedades reales que han generado y siguen generando desigualdades reales, como bien sabemos. Si los datos reflejan un mercado laboral donde las mujeres siguen siendo menos promocionadas o un sistema penal con sesgos acumulados, el modelo, el sistema va a seguir manteniendo y tratando esa desigualdad y, lo que es más grave, como si fuera una normalidad estadística, cuando ni es ni debe serlo. El sesgo puede aparecer en distintos sitios, en datos por la infrarrepresentación de las mujeres, en el diseño y en los objetivos del sistema, qué se optimiza, qué se premia, qué se considera desviación, en la gobernanza, quién integra los equipos, qué diversidad existe, qué controles se prevén o qué auditorías se realizan. La propia UNESCO, en su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, ha advertido de forma expresa que esa infrarrepresentación de mujeres en el desarrollo de estos sistemas incrementa el riesgo de que los algoritmos no solo se reproduzcan, sino, como ha dicho el decano, que amplifiquen estereotipos de género perjudiciales. No es una advertencia retórica, es un diagnóstico técnico sobre cómo el diseño condiciona el resultado. Porque la IA no solo refleja sesgos, los amplifica por escalas y, además, con opacidad. En el ámbito laboral,
La automatización del filtrado de currículos, cuando entran, o sea, evidentemente es un avance en tiempo, pero cuando entran en una empresa que busca un puesto determinado, por supuesto neutro, X número de currículos y la inteligencia artificial los filtra, ¿con qué sesgos los filtra? ¿Cuáles de ellos destaca? Con los sesgos, evidentemente, de las personas que han creado esa inteligencia artificial. La evaluación del desempeño, ¿con qué criterios se hace? La asignación de turnos. La IA, evidentemente, puede incorporar y consolidar segmentaciones históricas, y con ese tema es con el que hay que tener una especial prevención. Si no hay trazabilidad y no puede explicarse las variables que pesaron y cómo se evita ese impacto diferenciado, la apariencia de objetividad va a ocultar una muy posible discriminación. Estamos hablando del ámbito, y hablaremos en detalle, de violencia digital de género o policial o de justicia. ONU Mujeres, en un informe de sobra conocido, ha recogido datos ampliamente citados que apuntan que la inmensa mayoría del contenido del deepfake pornográfico tiene como objeto a las mujeres. Incluso tratadas con cautela metodológica, estas cifras evidencian que es un problema real el que existe, y además este es nuevo, porque se está creando nuevo. Hay que hablar de respuestas y exige que desde la abogacía demos respuestas jurídicas concretas, tipificar estas actuaciones, avanzar en prueba digital, promover medidas cautelares eficaces y, por supuesto, generar sistemas de protección efectiva de las víctimas de estos terribles delitos. Y si descendemos al ámbito escolar, el fenómeno ya es absolutamente visible. Tenemos el 7º informe elaborado por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR, la opinión de los y las estudiantes. La inteligencia artificial está presente en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre menores. Vídeos falsos, audios falsos, suplantación de identidades. Este es el horror. La tecnología amplifica la humillación, el acoso, y la igualdad deja de ser una cuestión abstracta, es una realidad, unido con el dato de que el principal objeto son niñas más que niños. La Unión Europea, como ha dicho efectivamente Eugenio, ha dado un paso decisivo en la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial el 2024, pero España ya tiene deberes avanzados en este sentido. La Ley 15/22, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, incluye expresamente la inteligencia artificial en su ámbito de aplicación y dedica el artículo 23 a los mecanismos de decisiones automatizados. Esta norma obliga a las administraciones públicas a promover la minimización de sesgos, la transparencia, la rendición de cuentas y la realización de evaluaciones de impacto que identifiquen posibles efectos discriminatorios. No es una declaración pragmática, es una legislación vigente y aplicable. Y es responsabilidad de todos y todas hacer que esas previsiones que tiene esta ley, este artículo 23, se cumplan y bajen a la realidad. Por supuesto, la inteligencia artificial, hay un debate en la ética que vamos a escuchar y estamos todos deseando escuchar a Amelia, que es un debate importante. Pero también en esta cumbre de mujeres juristas tenemos que hablar de la parte jurídica, por supuesto, hablar de leyes, hablar de prueba, hablar de carga argumental, de mecanismos efectivos, porque si una persona es perjudicada por un sistema automatizado creado por algoritmos, debe poder obtener respuestas y correcciones de ese posible trato discriminatorio. Y ahí actúa y se sitúa la responsabilidad de la abogacía. No podemos ser espectadores, tenemos que ser arquitectos de garantías, incorporando cláusulas exigibles de transparencia, de auditoría en la contratación, impulsando modelos reales de gobernanza, Alicia, rendición de cuentas, construyendo estrategias probatorias sólidas y, cuando la discriminación se presenta con apariencia matemática, introducir el factor humano, vigilar si efectivamente esas matemáticas son reales, tomar conciencia y, por supuesto, corregir. La inteligencia artificial evidentemente va a mejorar nuestra sociedad, los servicios y nuestra manera de trabajar, pero solo puede ser positiva y va a ser positiva si se gobierna con derecho, desde la ley, con perspectiva de género y con una mirada humana que no abdique de su responsabilidad. Porque, y con esto termino, no podemos olvidar de dónde venimos
para ser conscientes de dónde estamos y no podemos permitirnos el lujo de volver hasta hace 51 años, porque permítanme recordar que el próximo 2 de mayo celebramos el 51 cumpleaños de la Ley 14/75. Esa ley, aprobada todavía con Franco vivo, fue fruto del trabajo y de la elaboración de 4 juristas valientes, Belén Landaburu, la tenemos aquí presente, María Telo, que tuvieron la encomienda de reformar el Código Civil para eliminar todos los vestigios de licencia marital y de autorización por parte de los maridos en la vida de las mujeres y nos devolvieron la capacidad, realmente nos entregaron la capacidad jurídica de obrar a las mujeres. Hasta hace 51 años, que cumpliremos el próximo 2 de mayo, las mujeres no teníamos capacidad de obrar. Dependíamos de los maridos para las decisiones más básicas de nuestra vida. 51 años es muy poco tiempo y en 51 años hemos avanzado mucho, mucho. Un grupo de mujeres valientes. No era inteligencia artificial, IA, era inteligencia femenina, IF. Un grupo de mujeres valientes, rigurosas, juristas de tomo y lomo, que supieron reformar un Código Civil con mucho talento y con muchísimo tesón. Y dieron un paso de gigante y no podemos permitir que ahora venga otra inteligencia, apellidada artificial, a dar pasos atrás en aquello que consiguieron estas mujeres que han conseguido que estemos ahora mismo en una situación, si no de igualdad real, por lo menos de igualdad legal, y que tenemos y enfrentamos ahora mismo un riesgo con esta inteligencia artificial, con los sesgos que trae y que no podemos permitir que efectivamente esta inteligencia artificial nos retroceda en esos derechos que tanto han conseguido mujeres como Belén, mujeres como María Telo, mujeres como mi madre, para que estemos en este momento en la situación en la que estamos. Y este discurso no ha sido hecho con inteligencia artificial, lo quiero decir. Muchas gracias. Pueden ver ustedes en las pantallas que la inauguración terminaba a las 9:45. Con precisión algorítmica y matemática damos comienzo ahora y disfrutamos de la intervención de Amelia. Adelante. Regular, gracias. Decía que suelo llevarme regular con estas cosas, pero gracias por la ayuda. Muy buenos días. A ver, primero tengo que felicitar realmente a esta cumbre de mujeres juristas porque yo creo que lo que más resulta siempre en el orden de la vida es la capacidad que en psicología se llama conación. Es decir, uno de los test para ver si la gente tiene conación suficiente es hacer releer un texto que tiene un error repetido que puede estar repetido 400 veces y hacer que haya 400 comas puestas sobre cada error. Dice, mapee usted cada vez que vea el error. La gente, la mayoría de nosotros, en la 200 ya lo dejamos. Decimos, bueno, ya. La gente que tiene verdadera conación pesca las 400 y las pone. Y esa es una de las mejores cargas humanas, la capacidad de persistir en lo que se hace, a buenas y a no tan buenas, cuando hace tiempo y cuando hace menos tiempo. Y por eso quiero un aplauso especial para Belén Landaburu. Belén, se ha puesto usted colorada, no era lo que yo pretendía, pero admiramos en usted esta capacidad porque aquellos no eran buenos tiempos. No eran buenos tiempos y, sin embargo, aquel régimen también quería ponerse a la altura del tiempo en que ya estaba viviendo y vio que una de esas cosas era que no se podía mantener una legislación
bueno, que probablemente hoy solo se mantiene en Irán y lugares parecidos, ¿no? Porque imaginen que la única reforma que se había llevado a cabo en todo el ordenamiento jurídico misógino que nace del gobierno de Burgos ya fue la reformica, lo que hizo Mercedes Formica. O sea que cuando ustedes tomaron aquello, no eran buenos tiempos, tenían un permiso limitado para cosas, pero hicieron con él lo más que pudieron con una capacidad de conación muy fuerte. Y el resto de las mujeres que de alguna manera, aunque fuéramos niñas, nos beneficiamos de esto, les tenemos que estar muy agradecidas. Y por eso ese aplauso tan merecido para usted y con usted, para María Telo, para Campo Alange, para todas las que hicieron la Asociación de Mujeres Universitarias, para todas aquellas a las que les tocó un momento muy difícil y aún así cumplieron lo más que pudieron con el desafío que tenían delante. Muchísimas gracias. Y después quiero también alegrarme de que hagamos esto en la sala Ernest Lluch. Y les digo, me alegro por el nombre. Yo quise mucho a Ernest Lluch. Nos llevábamos muy bien, él tenía un sentido del humor interminable y yo aprendía de él a ver si era capaz de ponerme en la misma onda. Siempre ganaba él. Lo recuerdo como un gran demócrata, como alguien excelente, como un excelente rector que fue de la Menéndez Pelayo, por ejemplo. Bueno, yo tengo que recordar, lógicamente, lo que a mí me tocaban, que eran las tareas universitarias, no tanto las tareas políticas. Y no recordaré sus fases feministas porque eran, por así decir, variables, ¿no? Es decir, que igual entraba en fase feminista que la perdía totalmente. Pero eso nos pasa con la mayor parte de nuestros amigos, de los cuales veo aquí a bastantes. Sepan que están contribuyendo a una buena causa. No es su causa, pero la causa de la igualdad es la causa de todas las democracias y es la causa de las sociedades abiertas. Y es la causa de eso que hemos llamado mundo libre. Y la igualdad, como nos ha recordado Eugenio, no pertenece al orden espontáneo de las cosas. Las cosas espontáneamente no dan como resultado la igualdad política, ni la igualdad social, ni ninguna otras igualdades. La naturaleza tiende a no tener la idea de igualdad en la cabeza cuando emprende cualquier acción. Es otra cosa. Y en ese sentido, el ser humano se humaniza a medida que le impone a la naturaleza fines que no están en la primitiva obra. En la medida en que se propone algo quizás excesivo, que es mejorar lo que ocurre y no dejar simplemente que ocurra. Y aquí ustedes han elegido este año pues yo es que me sale siempre en el otro idioma la AI, ¿no? La AI, me lío, se dan cuenta, ¿no? O sea, la AI es la inteligencia artificial, pero en, digamos, el sesgo anglosajón. Y yo me voy a fiar mucho de cuántos estudios y conclusiones ustedes saquen, porque ustedes son las expertas. Y las que se fijan, y como bien ha dicho Isabel, no venimos con dogmas, venimos con cifras. Si las cifras muestran que en la AI se está produciendo un sesgo porque, dice, por la sobrepresencia de un sexo, pues probablemente haya que poner fin a esta situación o por lo menos ciertos remedios, aunque sean unos primeros remedios, unos primeros auxilios. ¿Para qué? Isabel ha dicho, dice, para que no nos retrotraigan a tiempos muy anteriores. No, yo no creo que la AI nos pueda retrotraer, voy a llevarte la contraria, pero solo en esto. A tiempos, no. Lo que nos puede retrotraer a tiempos infinitamente asombrosos es una grave catástrofe mundial. Y siempre estamos a punto de tener una. La igualdad no pertenece al orden espontáneo de las cosas, la paz no pertenece al orden espontáneo de las cosas, tampoco.
Y sobre la paz tenemos dos maneras de enfrentar el asunto. Una es decir que no nos gusta la guerra. Hombre, yo creo que incluso a las personas que pertenecen a los cuerpos militares que estén presentes tampoco les gusta, eso no le gusta a nadie. Y otra, un adagio latino conocidísimo que dice si vis pacem para bellum. ¿Por qué? Dice, porque la paz es una consecución, para la cual hay que tener muchos canales abiertos de diálogo, por supuesto, pero hay que tener también canales de disuasión, porque si no, no se establece por sí misma. Pero aquí hemos venido a hablar no de la situación actual, que es comprometida hasta extremos enormes. Miren, yo hoy recordaba, como nuestra presidenta de la Cámara no ha aparecido, yo he escuchado a Eugenio que puedo tomarme ciertas libertades con esto del tiempo a manejar. Y claro, lo estoy tomando, pero como si fuera verdad. Yo lo siento mucho. Yo hoy recordaba esta mañana, yo estaba en Jerusalén, en el monte Moria. Se supone que allí donde Abraham intentó sacrificar a Isaac. Y la parte buena, bueno, tiene varias partes buenas el monte Moria, es que está tan alto por encima de la ciudad de Jerusalén que desde el monte Moria se ve perfectamente la explanada de las mezquitas, es decir, el enorme estilóbaton que Herodes el Grande realizó para poner sobre él el segundo templo. Actualmente y desde arriba, desde el monte Moria, lo que se ve es la mezquita de Al-Aqsa, a la izquierda, y luego la magnífica cúpula de la Roca, esa bellísima cúpula dorada, ¿no? Y yo estaba contemplando aquello, silenciosa, y escucho una voz detrás de mí que dice, vaya, ¿está usted viendo el lugar donde probablemente se desatará la Tercera Guerra Mundial? Pues no era ningún ángel como el de Samuel y tal, no. Era uno de los padres curas que viven allí, tienen allí un sitio en la Abraham House y que depende, son todos franceses. Es una institución muy parecida a nuestra Cáritas, pero en modelo francés, ¿no? ¿Por qué les recuerdo esto? Porque vivimos un momento especialmente duro, especialmente difícil. Y porque voy a recordar a una que yo considero una persona a la que le debemos reconocer también autoridad en estas cosas, que es Mary Beard, la cual dice, es obligación de Occidente cultivar el sentido histórico. Nuestra sociedad no puede limitarse a hacer análisis, por así decir, sin análisis abstractos, análisis en los cuales los conocimientos que tengamos de lo ocurrido dejen de ser importantes para funcionar solo comparando entre sí conceptos. Tenemos demasiada experiencia ya para poder vivir de un análisis histórico suficientemente fundamentado. Y desde luego para el feminismo el análisis histórico es absolutamente decisivo. ¿Por qué? Porque, por una razón muy sencilla, porque nuestra libertad individual y nuestros derechos individuales son tan recientes que solo desde un punto de vista histórico podemos verdaderamente ponerlos en perspectiva. Podíamos ponernos simpáticos y decir, bueno, es que la idea de derechos es ella misma tan reciente que tampoco os quejéis, habéis venido poco después. Primero se sustancia ya en la Ilustración, se sustancian ciertos debates y aparece la concreción en efecto de los derechos. Cierto es que no estabais, vale, pero lo que nos ha dicho Isabel es, cada vez que aparezca un continente nuevo, la primera pregunta es, ¿estamos? La segunda es, ¿cómo nos afecta? Y la tercera no es una pregunta, es, pero se parece, ¿qué hay que hacer? Solo la forma de la interrogación las pone, no es una pregunta, es una decisión, es una cosa distinta, ¿qué hay que hacer? Y aquí lo que vamos a hablar es de qué hay que hacer, pero yo, en fin, quiero hablar de otras cosas, porque estoy convencida de que lo que hay que hacer
lo haréis estupendamente todo hoy y todo mañana. O sea que sobre eso, bien. Cuando uno recibe algo como hay una novedad, la novedad es la AI, vale. Ha habido muchas novedades, imagínense. Imagínense una pregunta imposible que nadie se hizo, porque no era posible. ¿Cómo afectó el nacimiento de la imprenta a la situación de las mujeres? Dice, bueno, la situación de las mujeres era tal que se supone que el nacimiento de la imprenta, aunque nos lo preguntemos en el siglo XXI, no nos puede dar mucha luz. Dice, pues yo no sé qué les diga. Yo no sé qué les diga, afectó bastante. Por ejemplo, uno de los primeros libros impresos, reimpresos y, bueno, tomados en serio fue nada menos que el Malleus Maleficarum, que desató toda la caza de brujas en la Europa reformada. O sea, no era un libro reformado, pero sirvió para lo que sirvió en la Europa reformada. A ver, en vez del Malleus Maleficarum, podían haberse dedicado a hacer segundas ediciones de Christine de Pisan, ¿no? Pues no, no fue a Christine de Pisan a lo que decidieron dedicarse. O sea, cualquier novedad exige ser evaluada y esa evaluación no solo no está de más, es que contribuirá a la mejora de aquello que está ocurriendo. Y en este momento, si alguien imagina un mundo en que nuestros teléfonos o nuestros ordenadores ya no estén, ¿no es verdad? Si ustedes pierden el teléfono, ¿no les da la impresión de que han perdido lo más importante que llevaban? Imagínense lo que es perder el teléfono. Bueno, como antes no teníamos teléfono, nuestra capacidad de perderlo era nula. Bastantes personas, las que estamos aquí, hemos vivido en un momento en que no había teléfonos de esos. Mi primer teléfono de esos era un chisme de unas más o menos así, bueno, servía para escasísimas cosas, para hacer llamadas, pero imagínense lo que hay en un teléfono hoy. Está todo, sencillamente, absolutamente todo. Esto no va a desaparecer del panorama. Y si todo lo que contiene puede contener sesgos misóginos, esos sesgos tienen que ser frenados. ¿Qué es la misoginia? Yo, como filósofa, he tenido que estudiar las cosas más extrañas, pero recuerdo una bastante rara. Y, con tu permiso, y eso del tiempo, esto es la biografía más grande y perfecta de un filósofo, Nietzsche, la hizo Jantz. 4 tomazos en que te cuenta Nietzsche todo lo mejor que sabe. Y en un momento dado dice, ¿era Nietzsche misógino? Y dice, gran pregunta, vamos a ver qué contesta. Dice, no, se hablaba con las mujeres y eso. O sea que por la buena razón de que el hombre se hablaba con mujeres y esas cosas, no era misógino. Kurt Paul Jantz parece no haber entendido demasiado bien qué es la misoginia. Porque si eso fuera la misoginia, la mayor parte de los caballeros que yo conozco no son misóginos. No, están felices con la situación. Lo que no estiman es que haya que cambiarla. No, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Eso de que tiene de malo lo decían incluso, Belén, cuando vosotras estabais actuando. ¿Pero qué tiene de malo que las mujeres no tengan derechos civiles? Y que estén sobrecargadas de culpa penal. ¿Qué pasa con eso? ¿Va a ser grave? Dice, sí. La igualdad no está en el orden espontáneo de las cosas. ¿Qué es la misoginia? Es todo el ruido de fondo por el cual articulamos que la situación de las mujeres en una sociedad no necesita cambios, que incluso se han hecho demasiados que quizá no fueran convenientes y que, bueno, es una moda. O sea, nuestra misoginia actual no es la misoginia de los padres de la Iglesia griega. Bueno, los de la romana tampoco es que tuvieran especial cuidado.
pero los griegos es que eran peores, en todo caso. No es eso de apártate mujer, madre de todo pecado y no sé qué, porque para empezar ahora, si a alguien le dices que algo es un pecado, preguntará qué es eso. Es decir, ¿y eso qué es? Y tal, por ir enterándose, ¿no? No, la misoginia tiene siempre un rostro epocal. A los varones no intenten ligar mediante la misoginia. No se lleva nada, no vale para nada, no convence a nadie, en el campo contrario, a día de hoy. Pero hay que identificarla porque, por ejemplo, la misoginia que puede estar dentro y en funcionamiento de un algoritmo no se ve, no es una cosa que se profiera, simplemente funciona. Pues bien, la misoginia también funciona. Y una cosa les digo, la misoginia funciona igual de bien en varones que en mujeres. Si ustedes piensan que nuestra cabeza está libre, se equivocan. La misoginia es un entramado interpretativo de la realidad de tal categoría que no somos conscientes de lo bien que funciona. Todas. Miren, es que no olvidemos nunca que además, por ejemplo, yo qué sé, les doy cada vez que se dirijan a un auditorio, por ejemplo, si ustedes son profesoras o profesores, tenderán a ocuparse 70 veces más y mirar 70 veces más a los varones que a las mujeres que estén formando parte de ese auditorio. Y con eso ya está dicho todo. No hace falta más. Es decir, las mujeres no solo están infra todo. Y a pesar de que nuestra sociedad es una que dice que varones y mujeres valen lo mismo, es una que quiere comportarse como si la igualdad conseguida no fuera a tener consecuencias. Vale, de acuerdo, varones y mujeres valen lo mismo. Otra cosa, mariposa, ¿de qué nos vamos a ocupar ahora? Dice, de que varones y mujeres valen lo mismo. No, eso ya lo hemos declarado. Pero la igualdad no es declarativa, es fáctica. Se da o no se da, no vale solo con declararla. ¿Qué pasa cuando el feminismo, el punto de vista feminista, da su agenda actual? La agenda actual feminista es de las más duras y difíciles y va a ser muy larga de conseguir. Vean, hemos ganado muchas agendas. Como sociedad lo digo, ya no como mujeres. Hemos ganado la agenda de los derechos educativos. En este momento y en nuestro tipo social, en las sociedades abiertas, a ninguna mujer se le impide acceder a ningún tipo de estudios. Hemos ganado los derechos civiles. La equidad en los derechos civiles. Hemos ganado los derechos políticos. Los últimos, dense cuenta de que la ley de paridad es de hace nada. Hemos ganado esos 3 inmensos bloques de derecho. Pero la dignitas no la hemos ganado todavía. La autoritas no la hemos ganado todavía. Y hay enormes sistemas de acción que se le oponen. Cuando el feminismo actualmente da su programa de mínimos en cuanto a la agenda pública y política, la resistencia no puede ser más fuerte. Cuando el feminismo se declara abolicionista, se levantan y suenan todas las alarmas. ¿Cómo que? Un momento. Esto no puede ser. Y entonces aparecen 2 tipos de razones por los cuales el abolicionismo no puede ser. Una es una razón empírica. ¿Cómo vas a poder hacer esto? No, eso no se puede. Y luego aparece la otra y dice, no, es que las personas que se dedican a estas actividades lo hacen porque quieren. Porque uno de los problemas filosófico-jurídicos más fuertes en este momento es la idea de consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? ¿Dónde reside? ¿A qué le podemos llamar consentimiento? Porque
el consentimiento es ahora cuando se ha puesto en el medio de la mesa del debate. El patriarcado nunca necesitó el consentimiento de las mujeres para seguir haciendo lo que venía haciendo desde tiempo inmemorial, ni el consentimiento de los inferiores en general. ¿Tiene que consentir el esclavo? ¡Y qué risa, qué! ¿De dónde venimos? De ahí el sentido histórico. Entendemos bien a las sociedades que no son la nuestra y son todavía tiranías odiosas de diversos tipos. ¿Cómo no las vamos a entender si las tenemos al lado? Hemos salido de ellas hace nada. ¿Entienden esas sociedades lo que nosotras y nosotros estamos haciendo? A medias, muy a medias. Estamos en un momento que es muy, muy complicado. Yo realmente pienso que nos falta todavía mucha experiencia para juzgar el tiempo presente. Lo único que advierto, como probablemente todas y todos ustedes, es que se trata de un tiempo peligroso. Porque no es la AI la que nos puede mandar al siglo XIII, pero un conflicto internacional de consecuencias imprevisibles sí nos puede volver al siglo XIII. Y la situación es para poco clara. Resumo y cierro. ¿Ves, Eugenio, que en el fondo soy buena? Bien. Resumo y cierro. Yo solo quiero alentarles en lo que hacen, porque lo que hacen está muy bien hecho. Cada territorio nuevo debe ser mapeado, analizado, estudiado y dirimido bien si tiene mejora o si está haciendo algo o contribuyendo a algo que nos remite más al pasado que al futuro que deseamos tener. Eso es así. Hay enormes debates a los que nos estamos enfrentando. El debate de la multiculturalidad es el más fuerte de ellos en el momento de globalización actual. Si tenemos que realmente fiarnos de un humanismo complaciente o tenemos que ser algo menos complacientes con la idea de que todo vale lo mismo. Porque, desde luego, para el feminismo eso no es ninguna verdad. La libertad de las mujeres solo existe en lugares que proclamaron que no todo valía lo mismo. Y, por lo tanto, ahí hay un suelo firme que no podemos perder. Estamos en un momento de cambio civilizatorio a medias. Nosotras no representamos realmente la igualdad. Nosotras no vivimos en una sociedad que sea igualitaria. Las igualitarias somos nosotras, no la sociedad en que vivimos. Algún día nuestra sociedad, si todo va bien, será juzgada como lo que es, algo que inicia un camino. Pero estamos en el inicio, bien que asentado, bien que parece con firmeza, de un camino que no puede ser otro que el que dijo Kant, la infinita perfectibilidad moral de los seres humanos. Yo creo que el feminismo no tiene nada de qué avergonzarse, absolutamente nada. Nunca ha producido daños en el campo contrario, lo cual tiene su interés, y que es uno de los grandes factores de progreso social. Esta es mi creencia fuerte. De ahí mi estima por Belén y lo que ella ha significado, mi estima por vosotros y lo que estáis haciendo, mi preocupación por el tiempo tan difícil de oleaje en que estamos viviendo. Y recuerden, cuando hay que pilotar una nave en tiempos de mucha tormenta, hay que conservar mucha calma, si es posible. Un abrazo enorme y gracias.